En aquella cena familiar en el corazón de Madrid. Bajo las luces cálidas de nuestro piso en el barrio de Salamanca. Mi hermanastro Miguel se recostó en su silla con esa sonrisa falsa que siempre usaba para ocultar sus mentiras. Y me dijo, «Te arrepentirás de esto». Yo, sin alterar mi expresión, respondí con calma, «Revisa tu correo». Ellos creían que me mantendría en silencio para siempre. Como siempre lo había hecho. Pero olvidaban un detalle crucial: yo trabajo en cumplimiento normativo en una farmacéutica. Y había guardado cada prueba. Cada una de ellas. La expresión en su rostro cuando su teléfono vibró fue el pago por todos los años de silencio que había soportado. Mi nombre es Isabel García. Y he pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser invisible en las reuniones familiares. A mis 35 años. He construido una vida que muchos considerarían exitosa. Oficial senior de cumplimiento en una compañía farmacéutica en el distrito financiero de Azca. Un apartamento con vistas al retiro y una cuenta de jubilación que haría enorgullecer a cualquier asesor financiero. Pero para mi familia, sigo siendo la hija mediana torpe que prefiere las hojas de cálculo a las charlas superficiales. Trabajo en Pharma Innovia. Uno de esos edificios de cristal reluciente cerca de la Castellana. Donde todos visten trajes impecables y hablan en términos regulatorios. Mi labor es asegurar que la empresa cumpla con cada norma. Cada directriz europea. Cada pequeño detalle que nos mantiene lejos de los titulares de El País o La Vanguardia. Es un trabajo meticuloso que encaja perfectamente con mi personalidad, metódica, precisa y completamente predecible. Mis colegas me respetan. Mi jefe confía en mí. Pero mi familia me ve como fría, calculadora y, en palabras favoritas de mi madrastra, desconectada. La desconexión comenzó cuando papá se volvió a casar 8 años después de la muerte de mamá. Yo tenía 18. Ya con un pie en la universidad. Cuando Carmen irrumpió en nuestras vidas con su cabello perfectamente teñido y su hijo Miguel a cuestas. Miguel tenía 22 entonces. Todo encanto y grandes sueños. El tipo de hombre que podría vender arena en el desierto. Pero que nunca lograba mantener un empleo más de 6 meses. Carmen tenía esa manera de hacer que todo girara alrededor de Miguel. Sus fracasos eran experiencias de aprendizaje. Su desempleo era explorar opciones. Cuando estrelló su tercer coche, lo llamó mala suerte. Mientras tanto, mi beca completa para la Complutense fue recibida con un distraído «¿Qué bien? ¿Cariño?», seguido de 20 minutos hablando de la última idea de negocio de Miguel. Aprendí pronto que en el hogar García Valdez, Carmen ifenaba todo. Incluyendo nuestra familia. La sangre no importaba comparada con el favor de Carmen. Papá, que solía ayudarme con los deberes de matemáticas y asistir a cada feria de ciencias, se transformó lentamente en alguien que apenas reconocía, distante. Siempre deferente con Carmen. Siempre defendiendo a Miguel en cada disputa. El colmo llegó hace 5 años. Cuando Miguel necesitaba solo un pequeño préstamo para su tercer emprendimiento. Papá vació el fondo para la universidad que había prometido a mi hermana menor, Sofía, dinero que mamá había apartado específicamente. Cuando protesté, Carmen me acusó de ser celosa y poco solidaria. Papá solo se quedó sentado. En silencio. Evitando mi mirada. Sofía terminó pidiendo préstamos estudiantiles. El negocio de Miguel quebró en 4 meses. Desde entonces, mantengo lo que llamo distancia estratégica, aparezco en las fiestas mayores. Envío tarjetas de cumpleaños y respondo mensajes con cortesía pero brevedad.
He construido mi vida fuera de su influencia, mi propio dinero. Mi propio hogar. Mi propia paz guardada con celo. Pero cada pocos meses. Como un reloj. Me arrastran de vuelta. A veces es papá llamando sobre su salud. Siempre exagerada. A veces es Carmen con su voz melosa. Insistiendo en que la familia debe unirse. Esta vez fue Miguel mismo. Enviando un mensaje que decía, gran noticia. Cena familiar el domingo. 7. No querrás perdértelo. Debería haberlo sabido mejor. En nuestra familia. Gran noticia de Miguel solo significaba una cosa, necesitaba algo de alguien. Y esta vez. Tenía el presentimiento de que esa alguien era yo. La casa olía a la paella signature de Carmen cuando llegué a las 7:15. Deliberadamente tarde para minimizar las charlas vacías. A través de la ventana del comedor. Los vi reunidos, papá en la cabecera. Carmen revoloteando con copas de vino y Miguel presidiendo como siempre. Isabel. Por fin. Dijo Carmen con ese tono de calidez falsa que había perfeccionado. Empezábamos a preocuparnos. Tráfico. Mentí. Colgando mi abrigo en el armario del pasillo donde solía estar la chaqueta de invierno de mamá. Miguel se levantó al entrar yo. Todos sonrisas y brazos abiertos como si fuéramos amigos inseparables en lugar de hermanastros reacios. Ahí está mi hermana favorita. Había engordado desde Navidad. Y su camisa de diseño parecía recién comprada, otra bandera roja en el manual de Miguel Valdez. Tu única hermana. Corregí. Tomando mi asiento habitual lo más lejos posible de él. Sofía no cuenta. Está en Barcelona. Rió. Agitando la mano. Además. Tú eres la exitosa. La de la carrera real. Alarma número 2. Miguel solo alababa mi carrera cuando quería algo relacionado con ella. La cena avanzó con el teatro habitual de los García Valdez. Carmen parloteó sobre la última selección de su club de lectura. Papá murmuró respuestas entre bocados. Miguel dominó la conversación con historias de sus contactos y emprendimientos. Yo removí la comida en mi plato y conté los minutos hasta poder irme educadamente. Entonces, sobre el flan de Carmen. Miguel carraspeó dramáticamente. Quería compartir una noticia increíble con mi familia. Comenzó con esa energía maníaca que había aprendido a desconfiar. Estáis ante el futuro fundador de Sincreativa. Una app revolucionaria que cambiará cómo colaboran los freelances. Carmen juntó las manos. Oh. Miguel. ¡Qué maravilloso! Y hay más. Continuó. Sacando su teléfono para mostrar maquetas. He hablado con Javier Ruiz de Ventures Ibérica. Está interesado. Muy interesado. Hablamos de financiación semilla en 6 cifras medias. Papá alzó la vista del plato. Eso es. Algo. Hijo. Pero aquí está el asunto. Dijo Miguel. Inclinándose hacia adelante. Sabía que llegábamos al verdadero motivo de la cena. Javier quiere ver un equipo fundador sólido. Le gusta mi visión y contactos. Pero quiere alguien con credibilidad corporativa. Que entienda cumplimiento. Regulaciones. Lo aburrido que hace sentir seguros a los inversores. Sus ojos me encontraron al otro lado de la mesa. No. Dije simplemente.
dejando el tenedor. Ni siquiera has oído la oferta. Rió. Pero con un filo. Hablo de hacerte cofundadora, acciones. Tu nombre en la empresa. Solo presta tu expertise. Asiste a unas reuniones. Dije no. Isabel. Intervino Carmen. Con voz chorreando decepción. Miguel te ofrece una oportunidad. Lo mínimo es escuchar. Estoy escuchando. Y mi respuesta es no. No ataré mi nombre ni reputación a otro de los proyectos de Miguel. ¿Otro? Repitió Miguel. Con la máscara amistosa resquebrajándose. ¿Qué significa eso? Significa que recuerdo TotalFit. Streamline y esa cosa de criptomonedas. No seré tu aval de credibilidad para inversores. El silencio cayó sobre la habitación. Papá miró su flan. La boca de Carmen se afinó. Miguel se recostó. ¿Sabes cuál es tu problema? ¿Isabel? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Mejor que yo. Solo porque tienes tu trabajo corporativo y tu crédito perfecto. No creo ser mejor. Solo creo ser cuidadosa. ¿Cuidadosa? Escupió. ¿Quieres decir egoísta? Aquí te ofrezco entrar en algo enorme. Y ni siquiera finges apoyar a tu propia familia. No eres mi familia. Dije bajito. Eres mi hermanastro que ha usado esta familia como su cajero automático personal. El rostro de Miguel enrojeció. Agarró el borde de la mesa. ¿Y cuándo habló? Su voz fue baja y peligrosa. Te arrepentirás de esto. Isabel. Cuando Sin Creativa despegue y tú sigas empujando papeles en tu torre de cristal. Recuerda este momento. Recuerda que tuviste la chance de ser parte de algo real y lo tiraste. Se levantó bruscamente. La silla raspando el suelo. Te lo juro por Dios. Las palabras sonaron amenazantes. Claras en cualquier idioma. Mientras conducía a casa esa noche. No podía sacudirme la sensación de que la amenaza de Miguel no era solo sobre perderme su éxito seguro. Había algo más oscuro en su tono. Algo que me hizo revisar el retrovisor todo el camino hasta mi apartamento. Debería haber confiado en ese instinto. La primera señal de que algo iba mal llegó exactamente una semana después. Estaba revisando informes de cumplimiento trimestrales cuando mi teléfono vibró con una alerta de fraude de mi tarjeta Visa. Alguien había intentado abrir una tarjeta de crédito empresarial a mi nombre por 24.700 euros. Mi sangre se heló. En mi línea de trabajo. La protección de identidad no era solo personal, era supervivencia profesional. Llamé inmediatamente a la compañía de tarjetas. Luego revisé mi informe crediticio. Lo que encontré me revolvió el estómago: 3 consultas de crédito en los últimos 5 días. 2 solicitudes de préstamo empresarial. Todas listándome como cofundadora y oficial de cumplimiento de algo llamado Sin Creativa SL. Mis manos temblaron al acceder a mi correo. Buscando signos de compromiso. Nada en la cuenta principal. Pero en la carpeta de spam. Los encontré: correos reenviados de direcciones desconocidas. Todos discutiendo el equipo fundador de Sin Creativa. Mi nombre aparecía prominentemente. Junto a mi biografía profesional copiada directamente del sitio web de Pharma Innovia. El correo más condenatorio estaba fechado 3 días después de la cena familiar. Era de Miguel a Javier Ruiz. El inversor que había mencionado, como discutimos. Adjunto perfiles del equipo fundador.
Isabel García. Mi cofundadora. Aporta 15 años de expertise en cumplimiento del sector farmacéutico. Está revisando nuestra documentación inicial y se unirá a la próxima reunión. Mi firma digital estaba al pie de una carta de intenciones adjunta. Era una falsificación buena. Lo suficiente para que tuviera que mirar 2 veces y notar las irregularidades leves en las letras. Me sentí físicamente enferma. Esto no era solo usar mi nombre, era fraude. Fraude procesable por la fiscalía. Mi teléfono sonó. Carmen. Isabel. ¿Cariño? Su voz era miel. El tono que usaba cuando quería algo. ¿Cómo estás? He estado pensando en ti desde la cena. Bien. Mantuve la voz neutral. Aunque mi pulso galopaba. Oh. Qué bueno. ¿Sabes? Miguel se siente terrible por cómo terminaron las cosas. Es tan apasionado con su trabajo. De hecho, mencionó que quizás le estés ayudando con algunos papeles. Algo sobre guías de cumplimiento. Así que estaban probando el terreno. Viendo si había descubierto su esquema. No ayudo a Miguel con nada. Carmen. Oh. Una pausa. Bueno. Él pensó que quizás había un malentendido. ¿Sabes cómo son estas cosas técnicas? Tal vez firmaste algo sin darte cuenta. La inocencia calculada en su voz me lo dijo todo, ella sabía. Estaba implicada. No hay malentendido. Que tengas buen día. Carmen. Colgué antes de que respondiera y llamé inmediatamente a mi banco. Mientras esperaba en línea. Abrí una nueva hoja de cálculo, un hábito del trabajo, documenta todo. Crea una cronología. Construye tu caso. El departamento de fraude del banco confirmó mis miedos. Alguien había solicitado un préstamo para pequeña empresa de 75.000 euros usando mi número de seguridad social y una mezcla de información financiera real y fabricada. La solicitud aún pendía. Pero incluía documentos con mi supuesta firma. Congelaremos la solicitud inmediatamente. Me aseguró el representante. Deberás presentar una denuncia policial y una declaración jurada de fraude. Tras colgar. Me quedé en mi oficina. Mirando la hoja de cálculo que había iniciado. Cada celda que llenaba hacía la traición más real. Esto no era un error desesperado o un intento equivocado de incluirme, era calculado. Planeado. Habían esperado justo lo suficiente después de la cena para que pareciera desconectado. Pero no tanto como para que yo cambiara mi información de seguridad. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Pero reconocí el estilo inmediatamente. Hey. Hermana. Intenté llamar pero no pude. Javier Ruiz está emocionado de tenerte a bordo. ¿Podemos agendar una reunión rápida esta semana para formalidades? Prometo que no tardará. M. Así que Miguel doblaba la apuesta. Creando un rastro de comunicaciones que me hacía parecer participante voluntaria. Capturé la pantalla y la agregué a mi carpeta de evidencias creciente. Luego hice lo que mejor se me da, me puse a trabajar. Extraje cada correo reenviado de mi cuenta. Rastreé cada documento fraudulento. Catalogué cada uso no autorizado de mi nombre y credenciales. Para cuando terminé. Era pasada la medianoche. Tenía 15 páginas de documentación y una imagen clara del plan de Miguel. No solo intentaba usar mi nombre para credibilidad, me estaba preparando para que cayera yo si su esquema colapsaba.
Cada documento me posicionaba como la autoridad financiera que había vetado y aprobado el plan de negocios. Si Sincreativa fallaba. Como todos los emprendimientos de Miguel Valdez. No solo perdería reputación, podría perder mi carrera. Mis licencias profesionales. Enfrentar cargos criminales por fraude que no cometí. Mientras guardaba la carpeta de evidencias en mi caja fuerte de casa. Pensé en la amenaza de Miguel en la cena, te arrepentirás. Ya lo había planeado. Mi rechazo no lo detuvo, solo cambió su enfoque de cómplice a chivo expiatorio. Pero Miguel había cometido un error crítico, olvidó lo que hago para vivir. No solo entiendo el cumplimiento, entiendo las evidencias. Durante las siguientes 2 semanas. Me convertí en una detective digital en mi propia vida. Cada noche después del trabajo. Me servía una copa de vino y profundizaba en el fraude de Miguel. Lo que empezó como una violación personal se volvió un desafío intelectual, ¿hasta dónde había llegado? ¿Y cuán descuidado había sido? Muy descuidado. Resultó. Miguel cometió el error clásico de todo criminal confiado, se volvió codicioso. No se contentó con la solicitud de préstamo de 75.000 euros. Descubrí que también había solicitado 2 líneas de crédito empresarial. Registrado una SL usando mi dirección de casa como secundaria. E incluso me listó como referencia en una solicitud de alquiler comercial para oficinas. La forense digital era fascinante, cruzando timestamps e IPS. Podía rastrear su patrón de actividad. La mayoría de las sumisiones fraudulentas ocurrían entre las 2 y las 4 de la madrugada. Probablemente cuando pensaba que la detección era menor. Usó una VPN. Pero no consistentemente, varios documentos mostraban metadatos de su computadora en casa. Documenté todo en lo que llamé privadamente los archivos Valdez, una carpeta segura con múltiples backups. Capturas. Cabeceras de correo. Análisis de metadatos. Logs de transacciones. Mi entrenamiento en cumplimiento me enseñó que evidencia sin contexto es solo data. Así que creé cronologías detalladas mostrando cómo cada pieza conectaba. La evidencia más condenatoria vino de una fuente inesperada, revisando mi informe crediticio por tercera vez. Noté una consulta de un banco que no conocía. Caja Rural de Madrid. Un poco de investigación reveló que Miguel había abierto una cuenta corriente empresarial allí, listándome como directora financiera de Sincreativa SL. Esa cuenta mostraba algo interesante, un depósito de 5.000 euros de Gestión Hogar Valdez, que reconocí como una de las empresas pantalla de Carmen para su consultoría. No eran solo cómplices, financiaban el fraude. Fingí ignorancia cuando Carmen llamó de nuevo. Esta vez con preocupación por mi bienestar, Isabel. No has devuelto las llamadas de Miguel. Está preocupado de que estés abrumada con las nuevas responsabilidades del negocio. ¿Qué responsabilidades? Pregunté inocentemente. Bueno. El proyecto Sincreativa. Dijo que habías acordado ayudar con la estructura financiera. Carmen. Explícitamente dije no en la cena. Estabas allí. Una pausa. A veces decimos cosas en el calor del momento que no queremos. Miguel entendió que necesitabas tiempo para pensarlo. No hay nada que pensar. No estoy involucrada en Sincreativa. Pero los papeles. Se delató. ¿Qué papeles? Oh. Nada específico. Miguel solo mencionó que había sido útil. Documenté esta llamada también, agregándola a mi colección. Cada conversación me daba más munición. Más prueba de su conspiración. La investigación consumía mis noches.
Me encontré pensando como una fiscal. Construyendo un caso hermético. Cada documento necesitaba verificación, cada afirmación. Soporte. Incluso pagué por acceso premium a bases de datos empresariales. Rastreando cada entidad que Miguel creó usando mi información. Mi descubrimiento favorito fue su descuido con el correo, había creado una dirección falsa para mí. isabelgarcia.sincecreativa@gmail.com. Pero olvidó que Gmail muestra fechas de creación. La cuenta se hizo el día después de la cena familiar. Y todos los correos míos originaban de IPs rastreadas al complejo de apartamentos de Miguel. Una noche, mientras agregaba otro documento forjado a mi carpeta, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. El shock inicial y el dolor se habían cristalizado en determinación fría. Como el viento seco del invierno madrileño que endurece el suelo. No era solo ira, era una necesidad profunda de justicia. Nacida de años de silencios acumulados. De traiciones que me habían erosionado el alma como el agua que gotea sobre la piedra. Cada evidencia que recopilaba no era solo un archivo, era un pedazo de mi dignidad recuperada. Un paso hacia la liberación de esa familia tóxica que me había hecho dudar de mi propio valor. Pero la tensión crecía en mi interior. Un nudo que se apretaba con cada llamada ignorada de Carmen. Con cada mensaje amenazante velado de Miguel. Sentía el peso de la traición como una sombra que me seguía por las calles de Madrid. Haciendo que mirara por encima del hombro al caminar hacia el metro. ¿Cómo habían llegado a esto? Como mi propio padre. Que una vez me enseñó a montar en bici en el Retiro. ¿Podía quedarse callado mientras me robaban la identidad? El silencio de papá dolía más que las mentiras de Miguel, era una puñalada repetida. Un recordatorio de que en España, donde la familia es sagrada como un lazo de sangre, la mía se había convertido en una cadena que me asfixiaba. Y entonces, en una noche de insomnio, decidí que el silencio había terminado. No por venganza ciega, sino por supervivencia, si no actuaba. Esa traición me destruiría desde dentro. Como un veneno lento que corroe el corazón. Era hora de soltar la bomba. De dejar que la verdad explotara y quemara los puentes que nunca habían sido estables. Aquella noche, sentada en mi mesa de comedor con 3 tazas de café y una determinación forjada en semanas de dolor, organicé las evidencias en 3 paquetes limpios. Cada uno una bomba dirigida a un objetivo diferente. El primer correo fue al Departamento de Investigación de Fraude de Caja Rural de Madrid. Adjunté 47 páginas documentando la cuenta fraudulenta a mi nombre. Con firmas forjadas y verificaciones falsas de empleo. Resalté la transferencia de 5.000 euros de la empresa Pantalla de Carmen. Incluyendo capturas de registros estatales probando su propiedad. El segundo correo fue más sustancial. La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia completa de fraude con 112 páginas de evidencias, documentos forjados, cuentas falsas, análisis de metadatos, llamadas grabadas. Todo en orden cronológico con un resumen detallado vinculando cada pieza a violaciones específicas del Código Penal y leyes europeas. El tercero fue personal. Rastreé el contacto directo de Javier Ruiz en Ventures Ibérica a través de LinkedIn y bases profesionales. Este paquete fue quirúrgico. Enfocado en los documentos fraudulentos de Sincreativa y la misrepresentation de Miguel del equipo. Incluí una declaración notariada de que nunca había acordado participar y que cualquier firma era falsa. Pero antes de enviar ninguno, redacté un correo más, este para Miguel. Con CC a papá y Carmen. Miguel. Como solicitaste en nuestra última reunión. He tomado acción respecto a Sincreativa y el uso fraudulento de mi identidad.
Adjunto copias de las denuncias presentadas al Departamento de Fraude de Caja Rural de Madrid. Fiscalía General del Estado. División de Delitos Financieros. Y Ventures Ibérica. Atención Javier Ruiz. Dado que prometiste que me arrepentiría. Quiero ser clara sobre lo que lamento no haber documentado tus fraudes previos. Lamento haber callado cuando robaste el fondo universitario de Sofía. Lamento haber creído que la familia significaba algo para ti más allá de un recurso a explotar. No lamento protegerme. Según el artículo 401 del Código Penal, el robo de identidad es delito cuando supera los 7.500 euros. El préstamo intentado a mi nombre era por 75.000. Y porque amenazaste con arrastrarme contigo. Incluí una sección especial en cada denuncia documentando tus amenazas y coerción. Grabada el 15 de octubre a las 6:43. Considera esto tu notificación, cualquier intento futuro de contacto. Uso de mi identidad o involucrarme en tus esquemas será reportado inmediatamente a la Guardia Civil. Dado que estabas tan preocupado por seguir reglas y documentar todo. Debes saber que he documentado esto también. Isabel. PD, tenías razón en una cosa. Recopilo evidencias para vivir. Adjunté los 3 archivos de denuncia. Cada uno sellado con fecha y hora de envío. Mi dedo dudó sobre el botón de enviar. No por duda, sino por el peso de la finalidad. Luego lo pulsé. Las respuestas llegaron más rápido de lo esperado. En 1 hora. Ventures Ibérica envió una respuesta automática confirmando recepción e investigación. La Fiscalía generó un número de caso. Pero la primera respuesta humana vino de Javier Ruiz mismo, señora García. Gracias por su documentación exhaustiva. En Ventures Ibérica tomamos las alegaciones de fraude muy en serio. Quiero disculparme personalmente por cualquier distrés causado. Basado en su evidencia. Hemos terminado inmediatamente todas las discusiones con el señor Valdez y Sin Creativa. Hemos iniciado nuestra propia investigación y cooperaremos plenamente con las autoridades. Si necesita documentación de nuestra parte para su caso, no dude en contactarme directamente. Javier Ruiz. Socio gestor. Ventures Ibérica. Apenas había terminado de leer cuando mi teléfono estalló en llamadas. Miguel. Carmen. Papá. Números desconocidos probablemente de Miguel usando otros teléfonos. Las dejé ir al buzón. Documentando cada intento. El primer mensaje de voz fue de Miguel. Su voz de vendedor suave completamente desaparecida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Javier Ruiz acaba de llamarme. Esto es. Llámame ya. El segundo. Minutos después, Isabel. Esto es serio. Necesitas arreglarlo. Lo que sea que enviaste. Retráctalo. Es un malentendido. Podemos resolverlo. El tercero, estás destruyendo mi vida. ¿Es eso lo que querías? ¿Arruinarme? Esta era mi oportunidad. ¿Y tú? Dios. No puedo creer que lo hayas hecho. Los mensajes de Carmen eran más chillones. Alternando entre lágrimas y amenazas sobre lealtad familiar y consecuencias que no imaginas. Papá dejó solo uno, espero que estés contenta. Apagué el teléfono. Me serví una copa de vino y me senté en mi balcón. Viendo las luces de Madrid parpadear abajo. En algún lugar allá afuera. Miguel veía su fraude construido con cuidado desmoronarse.
Carmen probablemente calculaba cuánto les costaría. Papá seguramente se sentaba en su silla, preguntándose cómo su familia había llegado a esto. En cuanto a mí, sentí algo que no había experimentado en años cerca de mi familia: paz. A la mañana siguiente llegó la confirmación oficial. La Caja Rural congeló la cuenta fraudulenta e inició una investigación formal. La Fiscalía agendó una entrevista con su unidad de delitos financieros. Y el perfil de LinkedIn de Miguel ya no lo listaba como fundador y CEO de Syncreativa. Lo documenté todo, agregándolo a mi carpeta de evidencias. Porque eso es lo que hago, recopilo pruebas. ¿Y ahora? Finalmente, había recopilado suficientes. Las siguientes 2 semanas fueron una sinfonía de consecuencias desarrollándose exactamente como las había orquestado. Cada mañana traía nuevos desarrollos. Cada uno documentado y archivado en mi carpeta creciente etiquetada Resolución. Primero vino el congelamiento oficial de todas las cuentas asociadas a Syncreativa. Miguel lo descubrió al intentar retirar fondos para lo que Carmen llamó después gastos operativos, en uno de sus docenas de mensajes de voz. El banco había marcado no solo la cuenta fraudulenta a mi nombre, sino todas las transacciones conectadas, incluyendo esa útil transferencia de 5.000 euros de la empresa Pantalla de Carmen. Luego empezaron las llamadas de los investigadores. La fiscalía fue particularmente exhaustiva, agendando una entrevista de 3 horas donde presenté mis evidencias en detalle agonizante. La investigadora principal, una mujer aguda llamada Inspectora López, pareció impresionada por mi documentación, en 15 años de delitos financieros. Rara vez he visto a una víctima proveer tal documentación comprensiva. Básicamente has hecho la mitad de nuestro trabajo. Trabajo en cumplimiento, expliqué. La documentación es lo que hago. Bueno. Tu hermanastro está a punto de aprender por qué el robo de identidad es un delito grave en el Código Penal. Las llamadas de la familia escalaron de desesperadas a desquiciadas. Carmen dejó un mensaje a las 2:17. Balbuceando entre lágrimas sobre cómo estaba destruyendo el futuro de un buen chico. Papá testeaba repetidamente. Sus mensajes evolucionando de decepción a ira a súplica. Pero las comunicaciones de Miguel mostraban verdaderamente su desmoronamiento. Sus correos progresaron por las 5 etapas del duelo en tiempo real: negación, esto es un malentendido. Si pudiéramos hablar. Lo explicaría todo. Ira, eres una vindictiva. Has arruinado todo. Todo. Espero que estés orgullosa. Negociación, Isabel. Por favor. Pagaré cualquier daño. Firmaré lo que quieras. Solo detén la investigación. Depresión, no puedo creer que me hayas hecho esto. Somos familia. Pensé que eso significaba algo. La aceptación llegó en forma inesperada. Una carta legal formal de un abogado que reconocí como la opción más barata en Madrid. Amenazaba con demandarme por difamación e interferencia intencional en relaciones comerciales. La reenvía a la inspectora López. Quien Río amenaza con demandar a la víctima de su robo de identidad. Estrategia audaz. El verdadero estallido comenzó cuando la investigación se expandió. La inspectora López llamó para informarme que habían descubierto algo interesante en los registros financieros de Miguel. Tu hermanastro tiene bastante historial. ¿Sabías de las quejas previas por fraude? No. Admití. Genuinamente sorprendida. 2 socios en emprendimientos fallidos. Ambos reportaron actividad financiera sospechosa. Pero ninguno tenía evidencias suficientes para cargos. Tu documentación conectó los puntos.
Los dominós cayeron más rápido después. Caja Rural presentó cargos penales. La Fiscalía elevó su investigación a fraude en patrón. Javier Ruiz envió un correo de seguimiento agradeciéndome por prevenir una inversión potencialmente catastrófica, y mencionando que había compartido mi advertencia con otras firmas de capital riesgo en su red. La reputación profesional de Miguel se evaporó de la noche a la mañana, su perfil de LinkedIn desapareció. Su cuenta de Twitter, donde había construido su marca de emprendedor influencer, se volvió privada y luego se esfumó. El sitio web de Sync Creativa redirigía a un error 404. Pero el momento más satisfactorio vino en una llamada inesperada de Sofía desde Barcelona. Isabel, dijo, con voz espesa de emoción. Escuché lo que hiciste. Sofía. Yo. Gracias. Interrumpió. Gracias por finalmente plantarte ante ellos. Por hacer lo que yo tenía demasiado miedo cuando robaron mi fondo universitario. Hablamos una hora. Reconectando como no lo habíamos hecho desde que huyó a Cataluña. Me contó de su vida. Su trabajo. Su pequeño apartamento en el Eixample que amaba porque era enteramente suyo. Pagado con dinero ganado por ella. Siempre me pregunté por qué mantenías contacto con ellos. Dijo. ¿Por qué ibas a esas cenas horribles? Pensé que mantenía la paz. Admití. Resulta que solo los habilitaba. Bueno. Ya no los habilitas. Mientras hablábamos. Mi teléfono vibró con otro texto de papá. Los investigadores vinieron a casa hoy. Carmen está histérica. Esto ha ido demasiado lejos. Lo borré sin responder. Tenía razón en una cosa, había ido demasiado lejos. Años demasiado lejos. Pero finalmente terminaba. Los cargos formales se presentaron un jueves: robo de identidad, fraude electrónico, falsificación y conspiración para cometer fraude. El nombre de Miguel estaba ahora en el registro público. Buscable por cualquiera que considerara hacer negocios con él. La empresa Pantalla de Carmen estaba bajo investigación por blanqueo de capitales. Papá dejó de llamar después de que mi abogado enviara una orden de cese y desistimiento. Esa noche, sentada en mi oficina de casa, miré la carpeta de evidencias que había construido por semanas, cientos de páginas de documentación. Grabaciones. Capturas. Análisis, todo para detener a un estafador que compartía mi apellido. Mi teléfono sonó, número desconocido. Contra mi mejor juicio. Respondí. Nunca te perdonaré esto. La voz de Miguel era hueca. Derrotada. Has destruido mi vida. No. Miguel. Tú destruiste tu vida cuando decidiste robar la mía. Era solo negocios. Dijo débilmente. Nada personal. El robo de identidad siempre es personal. Un largo silencio. Luego, voy a perder todo. Sí. Acordé. Lo harás. ¿Estás feliz ahora? ¿Es esto lo que querías? Lo pensé, lo que quería era que me dejaran en paz. Una familia que no me viera como un recurso a explotar. No tener que defenderme de fraude de mi propio hermanastro. Podrías ir a prisión. Sí. Dije de nuevo. Podrías. Colgó sin otra palabra. Fue la última vez que hablaría con Miguel Valdez. Cerré la carpeta de evidencias y la guardé en mi caja fuerte. El caso procedería sin mí ahora.
En manos de profesionales que procesan fraudes para vivir. Mi parte estaba hecha. Fuera de mi ventana. Madrid brillaba en la oscuridad. En algún lugar allá afuera. Miguel enfrentaba las consecuencias de sus elecciones. Carmen probablemente investigaba abogados defensores. Papá aprendía el precio de habilitar a un estafador. ¿Y yo? Finalmente. Era libre. 6 meses después. Carmen llamó con una invitación a la cena de Acción de Gracias, aunque en España no la celebramos como tal. Ella insistía en esa tradición americana por su espíritu familiar. Su voz en el buzón era diferente, más pequeña. Titubeante. Casi frágil. Isabel. Sé que las cosas han sido difíciles. Pero es Acción de Gracias. La familia debe estar unida. Tu padre te echa de menos. Por favor. Ven. 6. Casi lo borré. Pero algo me hizo guardarlo, un recordatorio de patrones que nunca cambian. 2 días antes. Papá llamó, Isabel. Por favor. Solo una cena. Necesitamos hablar como familia. No somos una familia. Papá. Somos gente que comparte ADN y mala historia. Miguel se fue. Dijo bajito. Se mudó a Andalucía. Carmen y yo intentamos avanzar. Contra todo instinto. Acepté. Tal vez era curiosidad. Tal vez necesidad de cierre. O tal vez solo quería ver si habían aprendido algo del naufragio de los últimos 6 meses. Llegué a las 6:15. Mi teléfono grabando en el bolsillo, viejos hábitos. La casa se sentía diferente. Más pequeña. Las fotos de Miguel que dominaban la repisa habían desaparecido. Reemplazadas por paisajes neutros. Carmen abrió la puerta. Y apenas la reconocí, el cabello perfecto gris en las raíces. La ropa de diseño cambiada por un jersey simple y pantalones. Isabel. Dijo suave. Gracias por venir. Papá estaba en su silla habitual. Pero me miró al entrar, realmente me miró. Quizás por primera vez en años. Hola. Papá. Hola. ¿Cariño? La cena fue sosegada, sin grandes discursos. Sin menciones a oportunidades de negocio. Solo charla sobre el tiempo. La comida. Cualquier cosa menos el elefante en la habitación hasta el postre. Necesito decir algo. Comenzó Carmen. Sus manos temblando alrededor de la taza de café. Lo que hizo Miguel. Lo que habilitamos. Estuvo mal. No dije nada. Esperando. Está en Andalucía ahora. Continuó. Trabajando en ventas. Un empleo normal. Los asuntos legales siguen. Tomó un acuerdo. Añadió papá bajito. Probación. Restitución. Sin cárcel si cumple. Suerte la suya. Dije. Voz neutral. Isabel. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Lo siento por todo. Por elegirlo sobre vosotras las chicas. Por el dinero. Por no ver en qué se convertía. ¿En qué se convertía? Dejé el tenedor. Carmen. No se convirtió en nada. Siempre fue esto. Solo que finalmente os atrapó en el fuego cruzado.
El silencio se extendió. Incómodo y largo. ¿Y ahora qué? Preguntó papá finalmente. ¿A dónde vamos desde aquí? No lo sé. Respondí honestamente. Me protegí. Eso es todo lo que siempre quise. Nos gustaría intentarlo, dijo Carmen. Ser mejores. Ser familia. Los miré, a estas personas que habían elegido a un estafador sobre sus propias hijas. Que habilitaron años de robo y manipulación. Que solo se disculparon después de enfrentar consecuencias. Lo pensaré. Dije. Que era más de lo que merecían. Mientras me preparaba para irme. Papá me acompañó a la puerta. Isabel. Dijo. Luchando con las palabras. Cuando tu madre vivía. Solía decir que eras la fuerte. Que siempre te protegerías y a Sofía. No entendía qué quería decir entonces. Ahora me doy cuenta de que vio algo que yo perdí. Eres fuerte. Más fuerte que cualquiera de nosotros. No soy fuerte. Papá. Solo me cansé de ser víctima. El camino a casa fue quieto. Mis pensamientos revueltos. En un semáforo en rojo. Mi teléfono vibró, un texto de un número desconocido. Sabía antes de abrirlo quién era. Ganaste. Escribió Miguel. Espero que estés feliz. Pero la familia se supone que se protege. No se destruye. Recuérdalo. Aparqué en el garaje de mi edificio y me quedé un momento componiendo la respuesta, revisa tu correo. Le envié un solo adjunto, una captura de su propio mensaje de esa cena familiar 6 meses atrás. Te arrepentirás. Luego bloqueé su número y entré en mi edificio. Subiendo en ascensor a mi apartamento donde todo estaba exactamente como lo dejé, organizado. Documentado. Seguro. Mi teléfono vibró una vez más, Sofía enviando una foto de su acción de gracias con amigos en Barcelona. Su sonrisa genuina y libre. Gracias de nuevo. Leía su mensaje. Por mostrarme que está bien protegerse. Incluso de la familia. Especialmente de la familia. Me serví una copa de vino y me paré en la ventana. Mirando las luces de la ciudad. En algún lugar allá afuera. Miguel aprendía a vivir con consecuencias. Carmen y papá lidiaban con sus elecciones. Y Sofía construía una vida libre de su toxicidad. En cuanto a mí, alcé mi copa hacia mi reflejo en la ventana. A la mujer que finalmente dejó de callar. Que usó cada habilidad aprendida en su carrera para protegerse. Que eligió justicia sobre falsa armonía. ¿Sin arrepentimientos? Susurré para mí misma. Porque cuando alguien te dice que te arrepentirás de defenderte, a veces la mejor respuesta son solo 3 simples palabras, revisa tu correo.